Buenos días, comenzamos ya. Muchas gracias por la puntualidad. Luqui Pérez de Esquivel, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y un saludo desde ya a quienes también se van a conectar pues a lo largo de esta transmisión y más nochecito o el día de mañana como nos lo reportan. Así que vamos a dar inicio a nuestro estudio de Apocalipsis. Muchísimas gracias por tener ese interés por estudiar la palabra. Elvira, también un abrazo fuerte, qué alegre que estés ya con nosotros. Y bien, pues como ustedes se recordarán, hemos estado estudiando este libro hermoso de Apocalipsis y nos sitúa en una cuestión temporal acerca del pueblo de Israel. Sabemos que toda esta profecía está determinada para el pueblo de Israel y por supuesto por Shalom, Elvira. Shalom, un abrazo fuerte. Y por supuesto, por pura misericordia, los que antes éramos llamados gentiles, de acuerdo. Apóstol José Enrique Pérez, bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues le decía que de acuerdo a la descripción que Pablo hace en Efesios capítulo 2 acerca de los gentiles, los que estábamos antes lejos de la ciudadanía, sin esperanza, sin ley, sin Dios, sin esa ciudadanía de Israel, ahora hemos sido hechos cercanos, dice el apóstol Pablo. Así que esta hermosa enseñanza de Apocalipsis aplica para los dos pueblos. Por supuesto, entendemos, y lo hemos visto a lo largo de todos nuestros estudios, que el reloj profético es precisamente el pueblo de Israel. Y hoy déjeme decirle que quiero hacer mención, hoy se conmemora la Shoah o el día del recuerdo de todas las víctimas inocentes en el Holocausto. Así que nos solidarizamos con el pueblo del libro, tal y como lo puse yo en mi página de Facebook. Y es que quiero hacer un breve recordatorio acerca de por qué este pueblo ha sido un pueblo tan perseguido. Y es que usted recordará que desde Génesis, desde el principio, Satanás, como ángel caído, pues precisamente quiso oponerse o se opuso a Dios. Y la manera en la que él lo ha hecho siempre es a base de las mentiras. Por supuesto, se opone a la palabra y se opone a la instrucción de Dios. Claramente lo pudimos ver así con Eva. Y esto se llamó el susurro de la serpiente. Son esas seducciones a través de las medias verdades o medias mentiras. Porque sabe, Satanás no puede ni sabe hacer absolutamente otra cosa más que mentir. En él no hay un poder creativo, no hay un poder creador. Él es el ángel de las mentiras y por supuesto, sí, tal y como está escrito, él es el Señor de este siglo, es decir, de este mundo. Mientras esté caído, mientras estamos esperando esa redención, esa última de la cual usted y yo hemos platicado tantas veces, llamada la Geulá, es decir, el último paso de esta redención, de esta compra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Leonardo Sarabia, hasta América del Sur, recibo un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros. Y pues le decía que es importante entender esta situación. Doris Florian, qué alegre que estés con nosotros, bienvenida también. Porque sabe, esto es lo que le da el sentido a la promesa del Señor, esto es lo que le da el sentido a precisamente esa verdad y la riqueza del entendimiento precisamente a la Geulá. Es esto lo que nosotros esperamos. Mi amada Golda Morán, mi pastora preciosa, te mando un abrazo y espero que te estés sintiendo bien. Qué gozo verte conectada. Recibe todo nuestro cariño fuerte, fuerte en un abrazo. Que te recuperes pronto. Y pues bien, siguiendo entonces esta reseña histórica a través de las escrituras, déjeme decirle que hay secretos escondidos que por supuesto, tal y como nos lo ha revelado el apóstol Pablo, han salido a luz en estos postreros días, por supuesto en la persona de Jesucristo. Pero, regresando al tema en Génesis, es necesario que nosotros entendamos que Satanás se ha opuesto a la palabra. Y este es el mismo espíritu del anticristo. Usted lo puede ver precisamente en el libro de Daniel. Si me acompaña, vamos para allá, por favor, y verá que el espíritu del anticristo es precisamente este que se opone a la palabra de Dios. Véngase conmigo, por favor, al capítulo 7, en el versículo 25, y dice así: y hablará palabras, hablando por supuesto del anticristo,
hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, oiga bien, en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero déjeme decirle que en el contexto hebreo, podríamos entonces cambiar estas palabras en español y decir de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, en vez de tiempos, ponga usted Moed, o las Moadim del Señor, que son las fiestas determinadas en Levítico 23, porque tienen una incidencia profética, anuncian al Señor Jesucristo. 4 de ellas ya se cumplieron en su persona, y 3 estamos esperando a que regrese, y entonces será el cumplimiento que tanto ha sido anunciado por los escritos, los profetas y la Torá. Por supuesto, de todo esto es que habla Apocalipsis y los profetas, claro. Así que las fiestas de Santa Convocación se han perdido, se han quedado en el olvido, gracias a este espíritu del anticristo. Emilio Jiménez, bienvenido también a esta transmisión. Qué alegre que esté con nosotros. Y pues bien, le decía, eso referente a los tiempos, las Moadim del Señor, y la ley, es decir, la Torá. Y déjeme decirle en un sentido más amplio, tal y como lo explica el apóstol Pablo a lo largo y ancho de la carta a los Romanos, que aunque en el español nos perdemos una pequeña, muy pequeña partícula que hace la diferencia, y de ahí que usted y yo hayamos escuchado diferentes doctrinas y déjeme decirle que hasta incluso barbaridades, porque en el español queda un poco ambiguo este tema de la ley. Déjeme contarle que la partícula de la cual yo le estoy hablando es una que señala específicamente y que hace la diferencia, porque Pablo, si lo escudriñamos desde el griego y por supuesto lo trasladamos al contexto hebreo, es muy claro. Pablo hace una exégesis del Antiguo Testamento y nos lo explica claramente en esa hermosa carta. ¿A qué me refiero? A la palabra Torah. Es que déjeme decirle que aparece en el griego, en algunos casos, sin artículo definido, es decir, solamente como Torah. Pero en otros casos importantes se señala como la Torah, y esto hace la diferencia. Déjeme contarle que en el Israel del primer siglo ya se manejaba de una manera coloquial el término Torah para hablar de todo el Antiguo Testamento, es decir, de la ley, de los profetas y de los escritos. Es decir, esto se conoce como la Tanaj. Pero cuando se refiere específicamente al término la Torah, o lo que se traduce tristemente al español como la ley, que debiese más bien hacerse el énfasis como la enseñanza, entonces se refiere solamente al Pentateuco. Y aquí, si usted estudia en esos términos la carta a los Romanos, se dará cuenta que cambia diametralmente lo que usted puede entender con lo que pues se entiende de manera somera en el español. Pero ¿por qué le digo esto? Es que fíjese usted que ese espíritu del anticristo ha paseado y ha viajado por los tiempos y las edades a través de las generaciones. Es así como lo vimos inicialmente con Eva, el susurro de la serpiente, con que Dios te dijo que de ningún árbol podrás comer. Y Eva claramente le dijo, no fue eso lo que Dios dijo. Dios dijo que solamente del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que déjeme decirle que tampoco dice así, sino dice del otro conocimiento, de ese solamente no podremos comer. Así que vemos cómo Satanás se envuelve a Eva, la seduce a través de las medias mentiras, las medias verdades. Pero ¿sabe? Quiso hacer lo mismo exactamente con Jesucristo, con nuestro Señor, nuestro Dios en el desierto. Y sabe, ni más ni menos que le fue a recitar el Salmo 91. Pero le quitó un par de versos. Así Jesucristo le respondió, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Vea usted cómo con la misma palabra Satanás intenta destruir al pueblo de Dios. Y es así como ha sucedido esto a lo largo del tiempo, porque nos dice claramente Pablo, al judío primeramente, porque a él le fue entregado la Torá, es decir, la instrucción, y después al gentil y al griego. Y vea usted, recordemos también,
en Génesis, cuando sucede algo después de salir de Egipto. Y es que Israel quiere pasar para llegar al lugar de la tierra prometida. Esa tierra de la cual mana leche y miel. Pero vea usted que los pueblos no lo dejaron pasar. Y es así como entonces se despierta un enemigo que lo vemos de generación en generación. Porque claramente lo dice Génesis. Y este es Amalek. Es el espíritu de Amalek, posteriormente y en ese momento encarnado en esta persona, que persigue al pueblo de Israel y, ¿sabe? Le da caza por los más necesitados, por los más sensibles, por los más débiles. Y esto es, agarra al pueblo de Israel por la parte de atrás. Adelante, el pueblo de Israel marchaba con sus líderes, los hombres fuertes, hombres de valor. Luego seguían los jóvenes, de ahí las mujeres, los niños y los ancianos. Es así como Amalek da la vuelta y empieza a perseguir al pueblo de Israel por los más débiles, los niños y los ancianos. Así vemos cómo esta cruenta batalla se da entre el pueblo de Israel y su enemigo acérrimo hasta el día de hoy. Déjeme contarle. Porque hacemos entonces una traslación histórica y, claro, vemos que el Señor Dios le dijo a Moisés que esto sucedería de generación en generación, de generación en generación. Y pues no es nuestro tema el día de hoy, pero lo abordaremos cuando platiquemos acerca de la fiesta de Purim. Yo ahí se lo voy a mostrar, así que se lo dejo pendiente para que usted esté al tanto. Y vamos a ver una expresión que se dice tanto precisamente en Génesis como en el libro de Esther, que es donde se nos relata esta hermosa fiesta de Purim. Déjeme contarle. Y esta expresión es el día de mañana. Esto como una clara profecía acerca de estos tiempos, porque ese espíritu no ha dejado en paz al pueblo del libro, el pueblo de Israel. Y por supuesto usted y yo, que somos ese pueblo adquirido, ese nuevo sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo pagado con la sangre de Cristo. Un abrazo, Marina Ortiz, bienvenida. Y pues bien, vemos entonces que desde Génesis nos podemos trasladar hasta el libro de Esther y vemos nuevamente una persecución ahí. Bueno, pero antes me estoy saltando y es importante también señalar el libro de Daniel, la historia de Daniel. Si usted se recuerda, también ahí hubo una persecución y es que precisamente en el capítulo 3, cuando son los sátrapas, aquellos que entonces acusan a Daniel de no hincarse para adorar aquella estatua de oro, ¿se recuerda usted? Cosa que Daniel únicamente se guardaba para adorar a nuestro Dios. Entonces, se recordará usted que el premio por esto era llegar a los leones. Lo mismo sucedió con sus amigos, pero la acusación era precisamente la misma, que Daniel no se sometía a la idolatría del pueblo de Babilonia, ni tampoco a sus leyes. Y es esta la acusación precisamente de los sátrapas en contra del ungido de Dios. Y luego sí, pasamos entonces al libro de Esther. Y es exactamente la misma historia. Y aquí todavía es más escalofriante cuando sabemos que el perverso de la historia es precisamente descendiente directo de Amalek. Y sí, efectivamente, usted lo puede buscar en el libro de Esther y usted ve esa historia hermosa de fe. Mardoqueo, el tío que cuida a su sobrina Esther, una mujer que llegó a ser hermosa y que por supuesto llegó a ser la reina de aquel momento, ¿sabe? Ponen su vida en peligro confiando solamente en la benevolencia y el amor de nuestro Dios. Si he de morir, que así sea, dice la reina Esther, porque sabe, la acusación precisamente fue la misma. Amán, el hombre terrible, el que era la mano derecha del rey de aquel entonces, déjeme decirle que le dice, hay un pueblo que no sigue tu ley, sino sigue su propia ley. Y este pueblo, como suele suceder, está creciendo en gran manera. ¿Y sabe? Empieza la persecución al pueblo de Israel.
Y es aquí donde quiero también señalar otra cosa importante. Vea usted, porque esto nos va a servir como una sombra. Muchísimas gracias, apóstol. Le agradezco mucho su comentario. Déjeme contarle que esto es un cuadro, una sombra que encontramos en el Antiguo Testamento que nos va a servir de fundamento para lo que vamos a estudiar el día de hoy en Apocalipsis. Y es que es justamente en el libro de Esther en el cual se dice que el rostro de Dios no aparece, ni su nombre. Pero si usted me acompaña luego, cuando estudiemos la fiesta de Purim, vamos a descubrir todos estos misterios. Y entre paréntesis, déjeme decirle que si usted se va a apuntar a estudiar con nosotros la licenciatura en teología desde el contexto hebreo, encontrará ahí todo el estudio de los códigos bíblicos desde Génesis hasta Esther. Encontraremos todas las letras y contaremos las letras acerca de esto que le estoy contando descrito en códigos. Y además encontraremos el significado de los espacios vacíos, platicaremos acerca de las fechas que estaban descritas en forma, por supuesto, de códigos encriptados dentro de este hermoso libro de Esther, donde aparece o no aparece el nombre de Dios en este libro. Pero se dice que este libro fue escrito por Dios de una manera burlona, burlándose por supuesto de sus enemigos. Pero fíjese que sucede algo, y es aquí cuando el rostro del Señor está cubierto. Por supuesto, no por siempre, porque vemos al final la salvación del Señor. Pero si usted se recuerda que hemos platicado acerca de esa bendición arónica, dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Así que nos habla aquí de un detalle importante. ¿Por qué el Señor Dios se ha escondido? Y tenga esto en mente porque de eso vamos a hablar precisamente en Apocalipsis. Así que la acusación, repito, es otra vez la misma. Hay un pueblo que no sigue tus estatutos, sino únicamente los suyos propios, y está creciendo en gran manera. Así que, ¿sabe usted qué querían hacer con todo el pueblo? Eliminarlo. Y es así como la reina Esther entonces entra a la cámara del rey, y usted ya sabe toda esta historia, y si no la sabe, le aconsejo que la lea, porque es verdaderamente hermosa. Y por supuesto, el Señor siempre tuvo cuidado de su pueblo, y así, créame, a lo largo de las generaciones, hasta el día en el cual el Señor, tal y como lo describe Romanos, y vamos a ver si nos da tiempo de llegar hasta Romanos 2, precisamente dará justa retribución a unos y a otros, a sus hijos y a sus enemigos, y lo hará, ¿sabe?, en persona. Así que no es de extrañar que para este tiempo, estos tiempos finales, como lo hemos estudiado con usted, el Aharei Hayamim, se hable que el espíritu del enemigo, el espíritu del anticristo, quiera cambiar las Moadim, que nos indican esa senda profética para que entendamos, ¿sabe? Es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención, dice la palabra. Así que, ¿cómo quitar nuestra atención de las sendas proféticas? Eliminando el conocimiento de los tiempos, y esto es eliminando el conocimiento de las fiestas de Santa Convocación descritas en Levítico 23. Déjeme decirle que también en la licenciatura llevaremos dos módulos acerca de estas fiestas para que usted entienda todo ese significado profético ya cumplido y por cumplir también aquellas visiones escatológicas a través de estas hermosas fiestas. Y por supuesto dice, y la ley, es decir, la Torá. Y cuando nos referimos a la ley, pues yo le explicaba hace un momento que se refiere no solamente al Pentateuco como tal, sino por extensión en los tiempos del Segundo Templo, se refería desde Génesis hasta el último libro de la Tanaj, es decir, en su completitud. Pero en estos tiempos se refiere desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que nosotros conocemos como el Dabar de Dios o el Devarim de Dios, las palabras de Dios. Esto es lo que el enemigo ha querido quitar. Por eso Jesucristo dice, si alguno me ama, cumple mis palabras. Por eso, mis palabras. Y si usted se va al contexto hebreo, mis palabras se refiere precisamente al libro de Deuteronomio. Así que es importante que podamos entender todas estas cosas. Pero si seguimos caminando, usted se recuerda que el pueblo de Israel a lo largo de la historia ha sido el pueblo más asediado
el pueblo más perseguido. Y pues claro, el día de hoy recordamos a esos más de 6 millones de víctimas inocentes que murieron, que perdieron la vida en el llamado Holocausto, la Shoah. Claro, ¿recuerda usted qué sucedió con Hitler? Siendo él de ascendencia judía, una clara visión o una sombra de lo que en algún momento será esta encarnación del anticristo. Fue un hombre que precisamente vio que el pueblo de Israel crecía. Fue un hombre que además odiaba la Torá. Hay claros escritos de Hitler. Y déjeme contarle también que si usted revisa en la historia, también hay relatos en los cuales se comprueba que es gracias al antisemitismo de la misma iglesia que Hitler toma fuerzas y se va en contra del pueblo de Israel. Claro, me estoy refiriendo a esos libros que dejó escritos para hace 500 años. Ay, se me fue el nombre. Ayúdenme usted, por favor, que está ahí. Que colgó las olas. Se me fue. Bueno, pero es importante entender que dentro de la iglesia también hubo antisemitismo. Martín Lutero, perdón. Hay registros del antisemitismo terrible de Martín Lutero y gracias a esto Hitler tomó ese auge para irse en contra del pueblo de Israel. Si usted se ahonda en la historia, verá algunas declaraciones terribles de este nefasto líder y justamente lo que quería era abolir la ley. Ahora bien, tenemos que señalar otra cuestión importante que lo señala Pablo en Gálatas 3, y es que habla acerca de la simiente. Y este tema lo vamos a abordar más ampliamente cuando estemos platicando acerca de Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el niño por nacer, el dragón que espera. ¿Sabe? Han habido señales en los cielos que nos dicen que todo esto está, como dice Marcos, a las puertas, como lo dice Lucas, a las puertas. Pero es importante entender que el enemigo ha venido detrás del pueblo del libro, primero, para no permitir, según él, que naciera nuestro Mesías. Y por supuesto, que la Torá fuese olvidada o fuera, según sus creencias, abolida. Pero claramente Jesucristo lo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y créame que para estos últimos tiempos, si usted lee el libro de Apocalipsis, se dará cuenta que los que entrarán a la Nueva Jerusalén serán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero además dice, ya lo estudiamos en el capítulo anterior, aquellas almas que están metidas debajo del altar, aquellas que tienen la Torá y el Espíritu de Jesucristo. Vea usted qué cosa más hermosa, porque una cosa no separa la otra, son cosas que van de la mano. El espíritu de la profecía, la revelación de todo el Antiguo Testamento apunta a la revelación de Jesucristo, al entendimiento que Jesucristo es Dios. Así que hoy nos solidarizamos con ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que ha sido perseguido, el pueblo que ha sido asediado, pero el pueblo que tiene un Dios sobre sí. Nación grande, nación fuerte, nación sabia, dirán los pueblos. Véngase conmigo y leamos esto y bendeciremos al pueblo de Israel. Véngase por favor a Deuteronomio 4. Y dice así, Deuteronomio 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, oiga bien, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Hashem nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vea qué cosa hermosa. Esto es el pueblo de Israel, este pueblo que está llamado a una redención futura, que claramente entendemos que ha sufrido una serie de situaciones a lo largo de la historia y que de hecho el estado actual de Israel no es una nación teocrática tal cual la Biblia lo describe y tal cual Dios lo anhela. Por supuesto, es una nación democrática con pinceladas de judaísmo, pero sabe, hay un remanente santo dentro de ella, hay un remanente escogido y al cual el Señor le es fiel. Así que seguiremos platicando de estos términos importantes y lo invito nuevamente a que estudie con nosotros la licenciatura desde el contexto hebreo, en licenciatura en teología, la maestría y el cierre de pensum. Si usted es un ministro con experiencia comprobable, acérquese con nosotros porque tenemos este novedoso cierre de pensum para usted precisamente que por alguna razón no pudo titularse. Nosotros queremos ayudarle y facilitarle este trámite. Así que entonces el día de hoy, ya que hemos entrado en materia acerca de Apocalipsis, poniendo como marco referencial el libro de Esther, véngase conmigo que vamos a continuar hablando del sol, la luna y las estrellas. Así pues, siga por favor conmigo la lectura. Yo estoy en Apocalipsis 6, versículo 12. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, así que el día de hoy vamos a platicar acerca del terremoto. Recuérdese usted y acompáñeme por favor, vamos a hacer una visita al libro de Éxodo, capítulo 19. Véngase conmigo y encontraremos ahí, usted ya lo sabe, precisamente la entrega de la Torá. Y vea usted que en el capítulo 19, en el versículo 5, está precisamente el pacto que está descrito en toda la Biblia. Este es el pacto por el cual el Señor Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros. Vea usted, versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, se da cuenta que es exactamente lo mismo que Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, el Devarim, que diráis a los hijos de Israel. Vea usted, todo coincide. Pero ahora pasemos, por favor, y véngase conmigo entonces al versículo 12 y veamos en qué términos fue la entrega de la Torá. Y dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte.
Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ponga atención en esto e imagíneselo, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, oiga bien, se estremecía en gran manera. Bienvenido Luis Alberto Quesada. El sonido de la bocina iba en aumento, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pero fíjese que si nosotros leemos esto acompañado acerca de los relatos de la cultura hebrea, déjeme contarle que explican que fue una cosa tan aterradora que el pueblo de Israel ya no quería volver a ver a Dios cara a cara, rostro a rostro. Y es así como entonces le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Sube tú solo. Nosotros ya no queremos subir. Y vea lo que sucede. Véngase ahora por favor conmigo a Deuteronomio. Permítame, se me perdió la cita. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Vea lo que sucede. El pueblo de Israel está aterrado, porque cuenta la historia rabínica que todos cayeron como muertos y fue la misericordia del Dios Todopoderoso que los levantó y los volvió a la vida. Bienvenido, Jovi Isma, muchas gracias por estar con nosotros, bendiciones. Así, oiga lo que sucedió, oiga esta charla. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Vea usted, es Moisés explicándole al pueblo, ya que el pueblo dijo que no quería subir junto con Moisés, sino que fuera solamente Moisés, el que está explicando que en el futuro vendrá un profeta como él, similar a él. Por supuesto, esta es una sombra de Jesucristo. Y dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras de Barim. ¿Se recuerda lo que hablamos acerca del anticristo? Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Vea usted cómo Jesucristo es Dios mismo hecho hombre, quien vino a hablarnos de sus palabras, del Devarim. Pero déjeme contarle, de acuerdo a la cultura hebrea, que dice, y esto es importantísimo, que Dios removió los cimientos de la tierra para establecer la entrega de la Torá. Y lo acabamos de ver, porque dice que humeó el Sinaí, que los cimientos fueron conmovidos, que tembló. Fue una cosa impresionante. Así que Moisés le habló al pueblo desde la tierra. Pero vea usted lo que tenemos en la carta a los hebreos. Y aquí vamos a ir entendiendo entonces acerca de la conmoción de todas las cosas. Venga conmigo primeramente, por favor, a la carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 1, y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esto refiriéndose precisamente a la entrega de la Torá, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y le voy a hacer la traducción del original como debiese ser, no como está acá, que debiera ser. ¿Cómo vamos a huir si dejamos atrás esta salvación que nos ha sido entregada y revelada? Refiriéndose, por supuesto, a Jesucristo. Ahora bien, véngase conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12 y vamos a comenzar desde el versículo 18. Y dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ve usted, el pueblo de Israel dijo que no más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, ponga mucha atención a esto, al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y voy a parar aquí y le quiero explicar algo. Un rabino muy famoso del pueblo de Israel comentó acerca del terremoto que había sido descrito, que usted y yo acabamos de leer en Éxodo, y habló acerca de la venida del Mesías, de Mashiach, y expresó lo siguiente: el pueblo de Israel solamente se regresará a Dios y a su Torah si vuelve a haber una entrega, vea usted, de las cosas inconmovibles de la misma manera, vea usted, que fue entregado en aquel tiempo. Es decir, para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios, va a tener que volver a ver un terremoto grande para que el pueblo vea. Pero ahora entonces yo le quiero enseñar algo. Buenos días, qué gusto, Marina. Gracias por el saludo. Así que con todo en mente, por favor, sígame en la lectura. Y vamos a volver a leer el 24 y dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí nos hemos acercado. Mirad que no desechéis al que habla. Recuérdese, es Jesucristo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Ve usted? El que amonestó desde la tierra, el momento en el cual hubo un terrible terremoto y fuego y sonido de trompeta, fue Moisés, para dar paso a la entrega de la Torá. Dios estaba estableciendo su Torá, la entrega de su enseñanza sobre la tierra. Pero ahora, dice, no nos hemos acercado ahí. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, la que está ofrecida en Apocalipsis, de la cual nosotros estamos estudiando. Y dice, nos hemos acercado a Jesucristo mismo, a la Sión, a la ciudad del Dios vivo, a esa Jerusalén celestial, por medio de Jesucristo, por supuesto. Entonces, veamos cómo será esta conmoción de todas las cosas para quitar las cosas que son conmovibles, para asentar las que son inconmovibles. Venga conmigo, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y se recuerda a usted que hablamos en Apocalipsis y dice, y cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como de sangre. Esto está precisamente en el versículo 12. Pero sigamos. Y dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
Bienvenida Silvia Pinto Chichi. Bienvenida Sandra Paz también. Qué alegre que estén con nosotros, que se sumen a este estudio. Y bien, le repito, versículo 27 y dígame si no es una cosa maravillosa. Y dice así, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dígame si no es una explicación verdaderamente hermosa acerca de este texto de Apocalipsis 6. Y véngase conmigo otra vez y dice, Apocalipsis 6:12, dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vea usted que nos lo explica la carta a los Hebreos, que es necesario que se muevan todas las cosas que son pasajeras para que se establezcan las eternas, porque nos hemos acercado, nos hemos acogido a Jesucristo, el único mediador, a la ciudad eterna, Jerusalén celestial, al monte de Sión. Vea usted, así que entendemos que Apocalipsis nos está hablando en un sentido simbólico, que por supuesto abordaremos en un momentito, todo aquello que tiene que ver con el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué pasa? ¿Es literal o es nada más metafórico? Véngase conmigo, por favor, ahora a Mateo, que se nos está acabando el tiempo. Y la semana pasada, si usted ha estado con nosotros en los estudios, recordará que ya habíamos abordado algunos versos de este capítulo, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Y hoy quiero señalarle primeramente el versículo 4, donde hay dos preguntas y es esta la base de toda la temática de este capítulo. Y dice así, y dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Así que dos son las preguntas, dos son los temas. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse y cuándo serán estas cosas? Muy bien, así que la semana pasada empezamos a abordar y leímos hasta el versículo 23 y nos dimos cuenta ahí que se nos explica una serie de situaciones que deben de suceder. Platicamos que ya mucho de esto había sucedido, hablamos también acerca de la abominación desoladora. Déjeme buscar por acá. A ver. Bueno, no lo tengo por acá. Pero platicamos en ese momento acerca de las estrellas e hicimos la salvedad que en cuanto al lenguaje simbólico, las estrellas representan a los ángeles. Hicimos un paseo también ya por Génesis 1:14 y yo le conté una historia rabínica, si quiere usted véngase y le voy a poner en contexto para que vaya relacionando todas estas ideas. El versículo 14 del capítulo 1 de Génesis dice así, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Y claro, entendemos que habla del sol, la luna y las estrellas. Y por supuesto, si usted nos ha seguido a lo largo de todas estas transmisiones, recordará que también aquí está implícito las fiestas de Santa Convocación. Pero no me quiero ir por esa línea, sino antes bien quiero recordar un texto de Isaías que dice que la luna tendrá o dará luz igual que el sol y este brillará 7 veces más. Y fíjese usted que en el contexto rabínico explica, tratando de darle una interpretación correcta, se viene precisamente a este texto que leímos de Génesis capítulo 1, versículo 14.
el sol, la luna y las estrellas. Y cuenta una Agadá o una historia judía que le preguntaron a la luna, tenemos que salvar la tierra, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y sabe usted qué contestó la luna? Me haré mucho más pequeña, me disminuiré y bajaré. ¿Para qué? Podamos salvar la tierra. Así, déjeme contarle que efectivamente esto es lo que sucedió. Jesucristo se hizo en forma de hombre y vino a la tierra para salvarnos. Y luego cuenta la historia que regresó la luna y entonces creció del mismo tamaño que el sol y ambos brillaron de la misma manera. Por supuesto se refiere a Dios Padre y Dios Hijo. Y dice otro texto de Isaías, y entonces en ese tiempo el Señor Dios será uno y su nombre uno solo. Así que vea usted cómo la Biblia hermosamente se explica. Pero regresando a nuestro texto, que ya lo perdí por cierto, de Mateo capítulo 13, vamos a continuar. Véngase conmigo, por favor. Perdón, es Marcos, no Mateo. Muy bien. Estamos en el capítulo 13 de Marcos. Y vea usted que el último verso que leímos fue el versículo 23 y dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y vimos claramente, y se lo voy a volver a resumir muy rápidamente en estos minutitos que nos quedan, que ya hemos estudiado todo lo relacionado a la estatua de Daniel. Ya hemos platicado también acerca de la abominación desoladora, que déjeme contarle que es importante señalar que aunque es cierto que fue una figura, pálida figura de lo que será el anticristo, hablando de Antíoco Epífanes IV, quien como usted recordará era del Imperio Seleucida y que desacró el templo, incluso llegando a, dice el Talmud, a sacrificar un cerdo en el altar. Es importante entender que abominación desoladora en el término hebreo no llegó a ser, y de esto lo vamos a platicar más tranquilamente la próxima semana. Vamos a ver de acuerdo a la exégesis de las palabras, pero se lo adelanto. Resulta ser que esta, pues claro, fue una pálida prueba de lo que claramente está descrito, que vendrá sobre la tierra una cosa terrible como jamás nunca ha habido. ¿Pero a qué me refiero? Para que fuese una abominación desoladora como tal, debiese de haberse destruido el templo y la ciudad. Y esto sucedió hasta, vea usted, hasta el año 70 con el emperador Tito, que sí, efectivamente, desoló y destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero además, conviene que leamos Marcos 13 para que usted vea cómo se fue cumpliendo la profecía. Y vamos a comenzar a hacerlo desde el versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que claramente vemos que la persecución es para el pueblo del libro. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y aquí es cuando vemos una porción profética y escatológica, déjeme decirle que para cuando Jesucristo contó esto, lo estaba platicando, ya esa abominación desoladora de la cual hemos platicado, Daniel 9:25 y siguientes textos, ya había sucedido. Así que podemos entender que esto es, en el Olam de Dios, una explicación entendiendo el pasado para poder comprender el futuro. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Y aquí debemos aclarar dos términos. Abominación, déjeme decirle que era un sinónimo para los gentiles. Así
todavía hasta la fecha se utiliza de forma despectiva en algunas comunidades judías esta expresión que la vamos a platicar más a fondo la próxima semana. Y dice, bueno, y déjeme contarle además que para el tiempo del segundo templo es importante señalar que abominación eran los romanos. Y por supuesto, todas y cada una de las simbologías y los estandartes y todo lo que representaba el Imperio Romano. Así que por ningún punto de vista no se podía los judíos imaginar tener estandartes o emblemas de Roma dentro del templo. Al punto, vea usted, que algunos extremistas consideraban que pagar el impuesto al emperador romano era, ir en contra de Dios. Era un sacrilegio. Vea usted, esto es, muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto Quesada Pomeri, desde Chile. Un abrazo muy fuerte para ustedes hasta allá. Gracias por estar conectados. Ya los habíamos extrañado, no los habíamos visto por acá. Bendiciones. Pues les decía que para algunos extremistas judíos, el hecho de dar el impuesto al emperador romano ya era una cuestión de idolatría. Vea usted hasta dónde llegaba. Así que esta es la razón por la cual, la razón histórica y cultural por la cual Jesucristo le dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Hay en todo el Nuevo Testamento, hay una razón cultural, hay una razón histórica, hay una razón lingüística que debemos entender para darle correcta interpretación. Es así como Jesucristo dice, cuando veáis la abominación, es decir, cualquier gentil que haga algo en el templo. Y déjeme además aclararle que alrededor del templo de Israel habían muchos letreros en los cuales se prohibía la entrada a los gentiles o pena de muerte. Es así como únicamente los gentiles que se habían acercado para una conversión, los prosélitos, al pueblo de Israel, tenían entrada hasta cierto lugar, pero todos los demás, créame que tenían que permanecer fuera, como le repito, so pena de muerte. Así que esta explicación de Jesucristo tiene una implicación todavía cultural, histórica y más profunda. Por supuesto, puede estarse también refiriendo a los términos escatológicos, claro que sí. Así, vea, pasamos al versículo, continuemos y le vuelvo a repetir el 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque recordará usted que hemos platicado acerca de lo que sucedió precisamente descrito en Daniel 9:25 en adelante, y es en el tiempo de Antíoco Epífanes, se dio justamente en el tiempo de invierno. Así que está haciendo referencia clara a esa abominación desoladora, que posiblemente vuelva a suceder, solo que de una manera macro, terrible. Pero quiero señalarle algo y para eso tengo aquí mi mapa. Y es que dice, vea usted, que dice así, versículo 14, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es curiosa esta expresión porque déjeme contarle que aquí donde está este post-it verde está localizado el monte de Sión, Jerusalén, y está justamente asentado en una cadena de montañas. Es así como acá arriba está los altos del Golán, y está también el monte Carmel, está Megiddo enfrente, y hay una cadena de montañas que baja de acá para acá. Así que es curioso esta expresión. Pero además es importante señalar lo siguiente. Vea usted, en los tiempos del Imperio Romano, la división de la tierra de Israel era de la siguiente manera. Más o menos hasta esta altura, para abajo, era lo que se determinaba Judea. Por supuesto, estaba ahí Jerusalén. Inmediatamente después, en esta parte,
era Samaria. Y más arriba, en esta parte de acá, es lo que se conocía como Galilea, haciendo una división en la parte de abajo como la Galilea Baja y la Galilea Alta. Y es aquí cuando nosotros nos ubicamos geográficamente que podemos entender. Es así como esta expresión que llama la atención en los evangelios pudiera ser que se refiriera a un viaje desde Jerusalén hasta el norte, hasta los altos del Golán, hasta el Monte Carmel, hasta todo el lado donde está Nazaret. Pudiese ser. Y pudiese ser que entonces los del norte, pues tal y como se explica aquí, no bajen a traer nada, sino que se queden ahí guardados. Pero también en el año 70, si usted me acompaña aquí, vemos que se encuentra en otra cadena montañosa, al lado del Mar Muerto, está situada Masada. Y es ahí donde usted conoce la historia, se refugiaron todos los judíos que vivían en Jerusalén. Precisamente en este tiempo terrible del año 70, en la cual fue destruida Jerusalén y el pueblo. Es importantísimo entender esto, pero también existía otra ciudad en este lado de acá que se llamaba Peria. Y según los registros históricos, es también ahí donde se escondieron muchísimos judíos en este tiempo de tanta tribulación. Así que cuando la Biblia nos explica acerca de esto, pudiese ser cualquiera de estos lugares a los cuales pudiera el pueblo de Israel irse a esconder. Y esto le hace sentido si usted estudia cualquier texto del Evangelio cuando se habla acerca de Judea, Samaria y Galilea. Es importantísimo tenerlo en mente para podernos ubicar. Así que continuemos entonces. Dice, versículo 15, el que esté en la... Bueno, ya se lo leí, saltémonos por cuestiones del tiempo. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, y ponga mucha atención aquí, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios, para enseñar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho esto antes, dice Jesucristo. Y déjeme contarle que precisamente en el versículo 21 se vio su conclusión en la revuelta llamada la revuelta de Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba, en el año 135 después de Cristo. A este se le había denominado el Mesías, aquel que iba a salvar al pueblo de Israel del dominio de todos sus enemigos. Y efectivamente en las primeras batallas Bar Kokhba empezó a ganar y a hacer retroceder a los enemigos de Israel. Pero ¿sabe? Tristemente perdieron todas las demás batallas y fue un derramamiento de sangre terrible, terrible. Por supuesto, ya no había templo y Jerusalén, la ciudad como tal, ya no tenía el resplandor que tuvo o el esplendor que tuvo en el primer siglo. Es importante señalar entonces que este versículo 21 ya se vio cumplido. Por supuesto, entendemos que si Jesucristo nos está viendo o nos está señalando que esa abominación desoladora de la cual vamos a platicar la próxima semana desde el punto de vista lingüístico será como no ha habido nunca jamás sobre esta tierra, debiésemos entender que puede ser la sumatoria de todo lo que hemos visto a través de los tiempos y las edades. Pero es importante señalar, y hasta aquí quería llegar el día de hoy, al versículo 23, que todo esto ya ha tenido un cumplimiento profético, que por supuesto en el Olam del Señor pudiese ser que volviera a repetirse, pero tácitamente ya fue cumplido. A partir de la próxima semana, entonces, vamos a tomar la segunda pregunta, y es acerca de la venida del Hijo del Hombre, del versículo 24 en adelante. Y créanme que nos esperan sorpresas preciosas
preciosas acerca de este estudio. Así que por mi parte le dejo un gran abrazo. Le suplico que esté pendiente de todos y cada uno de nuestros posts y de nuestras publicaciones en Facebook, porque estamos ya muy cerca de empezar las inscripciones para la maestría, para el cierre de pensum. Como les repito, si usted es un ministro con experiencia comprobable, pues queremos ayudarle a que pueda titularse y acercarle con mucho gusto y con muchas facilidades para que usted pueda obtener su licenciatura en teología. Además, estaremos abriendo también nuestra inscripción para el curso normal de licenciatura en teología, que está pegado absolutamente a las enseñanzas bíblicas. Así, desde el manejo del calendario, nos llevaremos por el calendario hebreo, justamente. Haremos, o ya hicimos más bien, la repartición de la carga académica de acuerdo al ciclo Sheva que está descrito en la Biblia. Y todo esto con una única razón, y es que usted vea que vivir dentro de la Biblia es posible y que eso le traerá a usted beneficios de vida, de salud, usted verá cómo aprenderá a que su mente, su alma y su espíritu se pueda acoplar a vivir dentro de los términos que están descritos en la Biblia. Y créanme, se lo digo porque ya lo hemos probado y comprobado, aún en los términos pedagógicos y didácticos, el vivir dentro de la Biblia da muchísimos beneficios, a tal punto que pudimos recortar un año y ponerlo dentro de esos 3 para que la licenciatura ya no tuviese 4 años, sino que solamente 3, con una carga académica pues aceptable. No será sobrecargado, sino que usted verá lo que será vivir dentro del ciclo Sheva que describe la Biblia. Así que lo espero la próxima semana, día martes 11:30 de la mañana, hora Centroamérica, con el estudio de la Carta a los Hebreos, y día miércoles 11 de la mañana con este hermoso estudio de Apocalipsis. Le mando un gran abrazo, que el Señor le bendiga y aquí lo espero. Espero sus comentarios.